¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es El Timón, nuevo horario, nuevo programa, pero los mismos. Estamos, Ceci, bienvenida. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. Un gusto arrancar un año nuevo de este debate sobre la actualidad. Sí, efectivamente. Bueno, arrancamos con, obviamente, un momento económico y político más que interesante. El gobierno está teniendo un éxito político muy contundente en el Congreso. Hoy hubo un desfile prácticamente de casi todos los gobernadores respaldando la salida del default. Pero claro, en materia económica, la pregunta que nos vamos a empezar a formular es, bueno, ¿cómo sigue ahora, no es cierto? ¿Cómo sigue ahora la Argentina sin default? El gobierno ha, en alguna medida, prometido, y también la mayoría de los hombres del mundo económico, han prometido que, bueno, una vez que se salga del default, la cosa puede empezar a mejorar, ¿no es cierto? Es decir, tiene que frenar la inflación, tiene que aparecer la inversión privada, todas cuestiones que vamos a hablar hoy con, bueno, uno de los ministros clave del gobierno nacional, que es Francisco Cabrera. Es un poco al que le toca mirar los precios, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entre otras cosas, el que le toca mirar los precios es el ministro de Producción y es el armador de la Fundación Pensar, uno de los think tank que más cabezas aportó al gobierno de Cambiemos. Ahora dicen que después de la pelea de los buitres le toca la pelea más difícil, la de la inflación y la de la reactivación. Los supermercados y los industriales están bajo su área. Sí, hay un tema importantísimo para la Argentina, que lo vamos a hablar hoy. También vienen especialistas del mundo financiero, del mundo económico. Vamos a tener además en el final un diálogo muy interesante. Ya está en el estudio Guillermo Lipera, que ha sido uno de los mayores activistas de alguna manera en defensa, digamos, de la división de los poderes, en toda la pelea que hubo durante la era K entre los jueces. El rol de la independencia judicial, ¿no? Pero bueno, la verdad que estamos viendo un espectáculo de corrupción impresionante en la Argentina. Se ven por televisión los episodios de La Rosadita, la cuestión de la FIP con el grupo de Cristóbal López. Pero la pregunta que nos interesa formular es, bueno, ¿el Estado argentino, la Argentina, puede, digamos, enfrentar este problema? Tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos empresarios, tenemos dirigentes políticos realmente decididos a enfrentar este tema, porque además los mismos jueces que de alguna manera venían haciendo la vista gorda de todo esto, son ahora los que tienen que intervenir. Bueno, es todo un tema, ¿no es cierto? Así que tenemos un programa más que interesante y obviamente tenemos el tema Brasil. Lo de Brasil para Argentina es un tema importante en lo que tiene que ver con la actividad económica, en lo que tiene que ver con las relaciones políticas, las relaciones económicas. De eso también vamos a hablar con el ministro Cabrera, Cecilia. Así que la verdad, quédense, estamos hasta las 11 de la noche en vivo. Viene Rodolfo Santangelo, ya está en el estudio también Claudio Suchovicki. Viene dentro de un rato también el gran Beto Valdés, mi compañero de todas las tardes. Hay gente que sabe de política, hay gente que sabe de justicia, hay gente que sabe de plata, así que me parece que vale la pena quedarse. Bueno, estamos en Twitter, como siempre. Sí, es cierto, @eltimón.tv, a través de esa red social pueden seguir el debate y participar. Bueno, estimado ministro, bienvenido, muy buenas noches y gracias por estar en este... Hola Willy, muchas gracias por invitarme, Cecilia. Es como un debut para nosotros, quiero decirte, porque estamos en cambio año nuevo, de escenario horario, y todo. Horario nuevo. Bueno, la historia es más o menos así. El gobierno dice que en el segundo semestre la inflación va a bajar, va a empezar a haber un poquito de reactivación. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué va a ocurrir eso si ahora lo que está pasando es que bueno, la gente percibe que la cosa está difícil, digamos, ¿no? Vos, Willy, hiciste una pregunta que era ¿cómo sigue la economía después del default? Exactamente. Lo que va a pasar después del default es que se va a normalizar la economía. Nosotros iniciamos un proceso, yo llamaría de normalización de la economía, que empezó, por supuesto, con la unificación cambiaria, con la baja de retenciones, con las salidas de las DEJAI famosas y regularizar el mercado externo, ¿no es cierto? El mercado internacional. Y faltaba este deber, el deber del tema de los holdouts. ¿Por qué? Porque me parece que terminado el tema de los holdouts, nosotros vamos a poder mostrar un plan financiero muy sólido. Un plan financiero que le va a dar veracidad a nuestro plan fiscal, que es un plan fiscal que, como vos lo conocés, nosotros reducimos el déficit fiscal de 7,1 a 4,8 puntos del PBI. Y la solidez de esto lo da
en parte la capacidad que tengamos de emisión de deuda. En alguna medida, digamos, muchos economistas, muchos observadores lo que dicen es fenómeno, pero el déficit fiscal sigue y el gobierno va a tener que seguir emitiendo, no tanto como antes, pero va a tener que seguir. Entonces, ¿cómo se frena la inflación si se va a seguir emitiendo? Para hablar de economía, nosotros hemos terminado el año 2015 con una base monetaria que creció el 50%. Sí. Sí. Nosotros vamos a terminar el año 2016 con una base monetaria que va a haber crecido el 25%. Nosotros vamos a financiar ese déficit del 4.8, que hay un plan de disminución de ese déficit año tras año, que va a generar credibilidad porque parte de ese déficit va a estar financiado. Bueno, la baja del déficit tiene que ver con ahorros, con la regularización de los precios de la energía, y ese 4,8 parte va a estar financiado con deuda y parte va a estar financiado con una baja de emisión monetaria. Francisco, hablabas justo recién de los precios de la energía. ¿Y las empresas, los que son tus interlocutores hoy todos los días, están todas en condiciones de afrontar ese cambio de velocidad? Porque ¿qué le pasa a un montón de pymes sin DEJAI y con un nuevo precio de la energía? No, sin DEJAIS no es un problema para las pymes. Al revés, es un beneficio para las pymes, porque acuérdate que el cepo de las DEJAI era un cepo de la economía. O sea, no tenían insumos, estaban paralizada la producción. Así que ese es un beneficio. Pero era más porque faltaban dólares que por protección industrial. Pero después se acostumbraron a ese formato, ¿no? Sí, pero bajando su producción. Acordate que, tal cual dice Willy, esto era falta de dólares, simplemente. ¿Y qué pasa cuando le llega a una pyme una factura de luz multiplicada por 7? Ya escuchamos nosotros ese reclamo. Multiplicada por 7 no hay ninguna, pero sí, viste que hay 3 tipos de compañías en términos de tarifas industriales. Las que están más afectadas son las grandes compañías que efectivamente tienen un aumento fuerte, y estamos revisando con ellos. Hoy, de hecho, tuvimos una reunión para revisar algunas que llamamos electrointensivas y revisar ese tema. La realidad es que a nivel mundial, la práctica es que las compañías electrointensivas en general están de alguna manera subsidiadas y los particulares son los que pagan la energía cara. Acá ha sido al revés, tenemos que ordenar ese tema. Bueno, aquí hemos tenido una época en las que las electrointensivas también estaban subsidiadas. Sí, también. Bueno, también obviamente tenemos que terminar a las 11, si no tenemos para decime, ahora, fenómeno, pero digamos, ¿qué pasa con la inversión privada? Porque hay una cuestión que también, en los diálogos que nosotros tenemos con el sector privado, mucha gente dice, bueno, está bien, pero es como que Argentina pasó de Irán a Obama en 60 días. Es decir, ha sido muy impresionante lo que ha pasado. Pensá que hace 90 días vos no podías importar un insumo para... Claro, pero ahí es donde el tipo que tiene que invertir, o el dice, che, pero ¿esto será verdad? ¿Esto durará? ¿O vamos a volver a las andadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que me parece que se juega en este segundo semestre, ¿no es cierto? Es decir, en definitiva, que a Macri le vaya bien en el arranque de su gobierno, ¿no? Sí, me parece que las buenas noticias que van a empezar a venir van a tener que ver con las inversiones. Nosotros, como decía Cecilia, tuvimos la chance de trabajar bastante en la Fundación Pensar preparándonos para este gobierno, y uno de los temas que vimos fue el de lo que llamamos inversiones latentes. Estas inversiones que por diferentes razones la misma gerencia de compañías multinacionales y nacionales, pero grandes en Argentina, llevaron adelante proyectos, los pensaron, los evaluaron, inclusive los aprobaron, pero no los hicieron. ¿Por qué? Porque por las condiciones que tenía la Argentina. Por el contexto, claro. Sí, esta cosa que decían, no es que en Argentina no había negocios para hacer, sino que nadie estaba muy seguro cómo era. Esas inversiones suman alrededor de entre 20 y 25 mil millones de dólares. Nosotros queremos aterrizarlas urgente, ¿no es cierto?, sacándole los obstáculos que tenga. Para eso creamos la Agencia Argentina de Inversiones. Esa es una buena noticia, porque son inversiones que ya se van a empezar, muchas de ellas ya empezaron, y vamos a tener un semestre y todo un año. Hay algunos economistas que dicen que como la inversión privada, y esto ha ocurrido históricamente en la Argentina, como la inversión privada tarda en aparecer, digamos, va a tener que haber mucha obra pública de arranque, digamos. De hecho, la va a haber. De hecho, ¿Y hay plata para eso? ¿De dónde sale? Pero hay plata como toda la obra pública, parte deuda, estamos llevando una ley de
PPP, se llama, de participación público-privada, y esperamos también que haya inversores privados. ¿Qué es esa ley PPP? No entiendo. Es el mecanismo de participación de los privados en infraestructura, básicamente. Eso de que si vos proponés una obra, tenés como una ventaja. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Es una ley de iniciativa privada. Esto es simplemente que asociás el mecanismo más simple de participación público-privada es la concesión. Correcto. ¿No es cierto? Donde de alguna manera vos se licita, se da una concesión, se usa, podés además podés operarla, podés construirla y operarla, y después la transferís de vuelta al gobierno. Esa es una forma. Pero está claro que el gobierno está en alguna medida jugado a la inversión pública para salir un poquito, digamos, para que la economía se reactive. En general sí, en general vamos a empezar financiando con lo público nuestro plan de infraestructura, que es muy ambicioso. Perdón. Y ahora, la inversión privada en ese esquema, ¿no necesita también que el dólar, algo de lo que hablamos tanto todo el año pasado en este programa, encuentre un escenario de flotación un poco más tranquilo, menos oscilante? Bueno, yo creo que es muy tranquilo y poco oscilante, te diré. Pero está bien. Bueno, pero si estás en 16, ¿cuándo va? Digamos, la gente, el empresario, el sector privado va a vender dólares y va a invertir cuando perciba que el precio del dólar de hoy más o menos no es tan distinto del que viene a fin de año. La tasa de interés la va a medir. La pregunta sería... Vos estás pensando como una financiera y no como un inversor, un inversor de largo plazo en la Argentina. Pero vos decís que los inversores de largo plazo no miran el precio del dólar. Sí, miran el precio del dólar, pero miran en general... el valor del peso, para decirlo en términos de Lo que miran en todo caso es el EBITDA de su negocio a largo plazo, y en todo caso la seguridad jurídica que les permita saber que van a poder cobrar sus dividendos, transferir. Pero para vos, para un industrial, para poner una línea, hoy no es un tema el dólar. Me parece que no es un tema el dólar hoy. No, me parece que es un tema. Lo que es un tema es cómo sigue la economía argentina, cómo generamos una transformación. Yo te digo, y un poco lo que decíamos, es decir, que se consolide Macri en la elección del año que viene. Eso es lo que en general está mirando también todo el mundo económico, pero para eso tiene que frenar la inflación en alguna medida en el segundo semestre. No sé si tanto como ustedes prometen, pero que empiece a frenar un poco la inflación. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a tener una inflación de entre el 20 y el 25% acumulada durante el año 2006. Ya vas a ver. Sí, bueno. Es inexorable. Cuando vos llevas un plan y se hacen las cosas bien, inexorablemente la inflación va a bajar. Así que en eso estamos tranquilos. ¿Cuánto te preocupa Brasil en términos, primero, macroeconómicos para Argentina, y segundo, en términos de las relaciones políticas? Macroeconómicos no tanto, sí en términos de la producción argentina. Vos pensás que es el primer comprador de la manufactura industrial de Argentina, y por lo tanto va a tener un impacto. Las automotrices ya venían sintiendo ese impacto, las autopartitas ya hay dos elementos importantes en la actividad industrial argentina. Una es la buena noticia, que es el campo, y su excelente cosecha y la demanda de maquinaria, vehículos, etcétera. Y la mala noticia es Brasil. Brasil afecta fuertemente al sector automotriz, muy, muy fuerte. El 50% de la producción automotriz argentina, que es muy importante, se exporta a Brasil. Y hoy la demanda está caída y Brasil tiene un 65% de capacidad ociosa de su... ¿Te preocupa lo que deja de comprar? El martes tengo que ir a Brasil. Claro, pero ¿te preocupa lo que deja de comprar Brasil, o también te preocupa lo que el saldo de exportación, eso que repiten todo el tiempo a la bulla, de lo que puede entrar? Lo más importante el sector más importante es el automotriz. Y justamente estamos negociando una relación, que es un acuerdo, no es protección, es un acuerdo bilateral, que se llama Flex, que es esa relación entre... Hemos escuchado hablar de Flex. En los últimos, nos tenemos que despedir porque ya se nos acaba el tiempo, pero digamos, en la discusión que hay respecto del blanqueo, que es una palabra mala en este momento, pero digamos, dólares que vengan a la Argentina para el sector productivo, ¿te interesan? ¿Crees que el gobierno tendría que facilitar? Hay mucha gente que ha sacado dólares o comprado dólar blue y quiere meterlos de nuevo en el... Creo que lo deberíamos facilitar, sí. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Willy. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en El Timón. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter, @elTimonTV, y en unos minutitos seguimos debatiendo acá sobre la actualidad. Ya venimos, ya venimos.
¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2016, la muestra más importante de proveedores de la industria petroenergética, del 20 al 22 de abril en el espacio Duam Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales.